Queridas amigos, amigas, familia de mis enigmas favoritos, muy buenas noches y sed bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de este programa. Hoy especial, estamos próximos a la Semana Santa y bueno, como es costumbre, vamos a hablar del que creo para mí es el personaje más importante de la historia, Jesús de Nazaret, para mí y para millones de personas. Y es un auténtico privilegio y honor quien está hoy con nosotros en este programa por primera vez. Hemos emitido alguna intervención suya en algún que otro programa y hemos hecho también numerosos programas dedicados a la figura del Rabí de Galilea, de Jesús. Hoy nos acompaña con nosotros y dejadme que le presente como merece la ocasión, de una forma muy resumida, su biografía en este libro que tengo aquí, que también vamos a hablar de él a continuación, de don Antonio Piñero. Nació en Chipiona en el año 1941, es catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid y especialista de prestigio internacional en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Sus trabajos en este ámbito como autor y editor son numerosos. Asimismo ha publicado diversos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y ha traducido varias obras de lenguas antiguas como el griego y el arameo y de modernas como inglés, francés, alemán e italiano. Entre sus obras como autor podemos destacar Guía para entender el Nuevo Testamento, Vida de Jesús según los Evangelios apócrifos y los Apocalipsis. Es editor y coautor de la serie Apócrifos del Antiguo Testamento, Textos Gnósticos, Biblioteca de Nag Hammadi y Hechos Apócrifos de los Apóstoles. Yo tengo conmigo aquí este libro que me he traído de mi particular biblioteca, un libro fantástico, lo vamos a recomendar esta noche, Los cristianismos derrotados. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos y heterodoxos? Su autor, Antonio Piñero, que además fue premio por este libro, primer premio Finis Terrae, de la editorial amiga EDAF. Don Antonio Piñero, aunque nos vamos a tutear y hablar de tú, como a él le gusta, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantadísimo de que estés aquí con nosotros hoy. Bueno, yo estoy en mi casa. Desde luego que sí, paisano andaluz. Pues sí. De Chipiona. ¿Cómo estás, Antonio? Encantado, ¿verdad? Sí, realmente muy contento de estar aquí. Para hablar de un personaje, bueno, ¿cuántos años, Antonio, siguiéndole la pista, el rastro, investigando su figura, Jesús? Pues yo creo que voy a cumplir aproximadamente casi 40 años estudiando a este personaje. Todavía no me atrevo a escribir el libro sobre Jesús, porque estoy pensando cada vez más que ignoro muchísimas cosas del personaje, que se ha escrito tantísimo, que llevo tantos años estudiando y que sin embargo no sé suficiente. 38 libros escritos y publicados, se sí. Dice pronto. Sí. Toda una vida dedicada a él. Sí, y a su entorno, desde el judaísmo del siglo I, apócrifos del Antiguo Testamento, apócrifos del Nuevo, literatura cristiana. Yo me muevo en un ámbito, yo lo dije alguna vez, vivo en el siglo I y estoy muy bien allí, porque realmente allí estoy como con una escafandra, me lo paso muy bien y realmente hay mucha proyección interesante para el mundo de hoy. ¿Comenzamos la entrevista, Antonio? Venga. Yo he elaborado 53 preguntas, las ha visto Antonio esta tarde cuando ha llegado de Madrid. Son preguntas concisas, claras, directas, para el entendido y para el no entendido, para que nos situemos en el contexto de la vida de Jesús. Creo que son preguntas, de verdad, tú las has leído, Antonio, ¿qué te han parecido? Perfectas. Vamos allá. ¿Qué sabemos realmente de Jesús de Nazaret, Antonio? Diría que poco, pero que por suerte tenemos un consenso entre todos los investigadores, ¿no? Y yo recalcaría entre los investigadores que siguen una línea independiente, histórica, crítica. Y ese consenso nos ha permitido recuperar aproximadamente como unos 20-25 puntos probables o muy plausibles, o algunos seguros, que forman, digamos, el esqueleto de lo que podríamos, digamos, como la espina dorsal del personaje, y que estamos contentos de por lo menos saberlo situar dentro del siglo I, y desde luego que existió históricamente y que es infinitamente más fácil de explicar su existencia con lo que viene después, el cristianismo, que negándola, porque si niegas la existencia de Jesús tienes que pensar que es un mito literario y entonces te rompes la cabeza para explicar lo que viene después y la formación del Nuevo Testamento, y que murió en la cruz.
Eso es absolutamente seguro. Y que vivió en el siglo I. ¿Por qué celebramos el 25 de diciembre como día de su nacimiento? No sabemos el día del nacimiento, pero le celebramos ese día a partir del siglo IV, porque cuando la Iglesia, a partir del emperador Teodosio, en el 391, si no me falla la memoria, con el edicto no de tolerancia, que es el anterior, sino de prohibición de los otros cultos, es decir, solamente religión lícita es el cristianismo, había muchísimos paganos y la Iglesia conscientemente cogió figuras de dioses paganos asimilables al cristianismo. Por ejemplo, Isis es conocido, que es asimilable a la figura de María, y fiestas. El día 25 de diciembre es el momento en el que el sol empieza a vencer a las tinieblas. Sol invictus. Sol victorioso. Entonces, ¿qué mejor que en vez de celebrar a Febo, Apolo, celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Qué significa la virginidad de María? Significa que Jesús, independientemente de lo que pudiera ocurrir después, porque a la Iglesia primitiva le interesa solo el nacimiento de su héroe Jesús, que Jesús fue concebido por obra de Dios como espíritu, es decir, sin concurso seminal de ningún varón, y que la Virgen, por lo menos su madre, no tuvo ningún concurso de ningún varón en el mundo, en contra, por ejemplo, de otras divinidades que tienen, digamos, algún contacto físico, ni eso siquiera. Dios como espíritu es algo así, los antiguos lo pensaban como el rayo de una luz que atraviesa un cristal, y eso ha seguido esa imagen hasta hoy. ¿Estuvo casado San José por segunda vez? No lo sabemos tampoco. Eso se ha defendido a partir sobre todo del proto-evangelio de Santiago, que se fecha 150 o por ahí, que estuvo casado por segunda vez con María, y que los hijos de María, hay que ponerle comillas, son hijos del anterior matrimonio de José. Pero eso es altamente improbable y solo se empieza a defender, y por una pequeña parte de la Iglesia, a partir de mitad del siglo II. ¿Qué fue realmente la matanza de los inocentes? ¿Es histórica? Probablemente no. Y probablemente no es histórica porque conocemos de Herodes el Grande, del final de su vida. Jesús nace en el momento en que le falta muy poco para morir a Herodes el Grande. Y conocemos maravillosamente, como casi de ningún personaje de la antigüedad, los últimos años de Herodes, gracias sobre todo al libro 18 de las antigüedades del historiador Flavio Josefo. Y no aparece en absoluto nada, ni en otras fuentes, Nicolás de Damasco, nada. Y el haber matado a todos los hijos de una ciudad que está a 7 o 8 kilómetros, de Jerusalén, hubiera producido un problemón en la historia de Israel. Nada, no es verosímil. ¿Jesús nació en Belén o en Nazaret? Probablemente en Nazaret, probablemente. Y el hecho de que naciera en Belén, aunque coinciden en eso Lucas y Mateo, probablemente es una teologización, una historización teológica a partir de un pasaje del profeta Miqueas. ¿Cómo nació Jesús? Bueno, pues sospechamos que nació como un niño corriente. Hay una diversidad. Según Lucas proceden de Nazaret, su familia, y según Mateo, la familia de José tenía una casa allí en Belén. La palabra griega es posada. Lo de la gruta, digamos, los Reyes Magos y todo eso, y lo del asno y el buey, el pesebre, eso son leyendas posteriores. ¿Jesús estuvo soltero, casado o viudo? Realmente yo diría que probablemente lo más probable es que Jesús, antes de la vida pública, fuera o casado o viudo. Eso es lo más probable a tenor de lo que pasaba en el Israel de su tiempo. Y puesto que aparentemente, según los evangelios, hasta los 30 años
Si excluimos los capítulos especiales 1 y 2, sobre todo de Lucas, que narran algunas cosas maravillosas, pero que ni siquiera los teólogos católicos crean que sean históricas, pues entonces era una persona normal. Lo que es totalmente cierto, creo, de un análisis histórico-crítico de los evangelios, que mientras Jesús tiene su vida pública, lo que durara 1 año, 2 años y medio, en ese tiempo Jesús no iba acompañado estrictamente de ninguna esposa. Es decir, lleva una vida prácticamente de soltero. Si antes Jesús es casado o viudo, no lo sabemos. Me molesta ya decir tanto no lo sabemos, pero realmente en la historia hay muchas cosas que las ignora y debe decir no lo sabemos. ¿Quiénes fueron verdaderamente los 12 apóstoles? Pues se discute mucho históricamente quiénes fueron, porque tenemos las listas en los evangelios, sobre todo en los 3 primeros evangelios, Lucas, Marcos, Mateo y Lucas, y no coinciden entre sí las listas. ¿Cómo un documento tan importante sobre los nombres y el número exacto no coincide entre sí? ¿Qué es lo que hace un historiador cuando tiene documentos aparentemente de primera mano y no coinciden entre sí? Pone el dato entre paréntesis. Segundo, hay noticias suficientemente claras en los Hechos de los Apóstoles que los 12 empiezan a tener un significado teológico para la Iglesia en ese momento primitivo. Hay muchos teólogos, esta es una opinión rechazada, que los 12 como tal nunca existieron en la vida de Jesús y fueron añadidos posteriormente. Yo creo que eso es exagerado. Yo creo que sí existieron, pero la Iglesia tiende a reservar el nombre a los 12 en lo que coincide la lista. Antonio Piñero, ¿cuál es la situación actual de la investigación histórica de Jesús? Pues yo creo que bastante esperanzadora, por lo que decíamos antes del consenso. La historia antigua lo que hace son hipótesis más o menos plausibles sobre personajes y hechos, sobre todo cuando encuentra datos arqueológicos o cuando tiene muchos textos. Sobre Jesús no hay muchos datos o ninguno arqueológico, pero hay bastantes textos. Entonces la historia procede por consenso. Y lo que yo decía antes, que por lo menos 25 puntos de la vida de Jesús hay un cierto consenso. Y en el 2010 se ha publicado ¿Qué podemos saber de Jesús de Nazaret?, un libro por la editorial Verbo Divino, en la que se llega a un cierto consenso incluso entre los católicos, con algunas consecuencias muy notables, como por ejemplo afirmar que Jesús nunca fue un cristiano propiamente. Fue un judío. Puramente judío. Eso está en ese libro de esos teólogos católicos. Eso es un consenso actual. Yo estoy esperanzado porque creo que podemos situar muy justificadamente a Jesús en el Israel del siglo I. ¿Qué actitud tuvo Jesús ante las prácticas penitenciales? Yo creo que Jesús tuvo una actitud bastante más, digamos, tolerante con las no prácticas penitenciales que otros rabinos de su tiempo. Y la prueba es que el mismo Marcos recoge el dicho contra escribas y fariseos, diciendo, bueno, mientras está aquí el novio, es decir, aludiéndose a sí mismo como Mesías, ¿no?, pues no es momento de hacer ayunos. Ahora, por otra parte, Lucas pinta a Jesús continuamente en oración, y también en ayunando, y también los 3 evangelios pintan a Jesús ayunando 40 días. Es decir, yo creo que no se puede decir este es un comilón y un borracho, como le decían algunos críticos de su época, ni una cosa ni otra. Un rabino un tanto más suave, pero que no despreciaba el ayuno. ¿Quiénes fueron los evangelistas? Pues eso también es una pregunta dificilísima de responder. De verdad, no lo sabemos, y no lo sabe nadie, y también insistiría en que los tratados de teólogos católicos se afirma de una manera ya, digamos, solemne, que la tradición sobre Mateo, Marcos y Lucas y Juan empieza en el siglo II o incluso más tarde, a mediados del siglo II. Es decir, no lo sabemos.
En todo caso, es posible que quizás, a lo mejor, el autor del Evangelio de Marcos, hay ahora una cierta tendencia, pudiera ser Juan Marcos, que se cita en los Hechos de los Apóstoles, pero a la verdad no lo sabemos. Ciertamente el autor del Evangelio de Mateo no fue el apóstol Mateo, eso lo sabemos seguro, católicos incluidos. ¿Qué transmitieron los evangelios? Los evangelios son obras de propaganda de una fe. Están escritos desde la fe y para la fe, exclusivamente. ¿Qué transmiten? La visión que tienen los cristianos de Jesús después de que creen firmemente que ha resucitado. Cuentan la vida del Jesús terreno, pero como si tuvieran unas gafas, las gafas de la fe absoluta de que Él está vivo. Eso cambia un poquito o mucho la perspectiva. Bastante, diría yo. Bastante. ¿Qué idioma habló Jesús? Probablemente, si es verdad que fue un tectón, es decir, un artesano de la construcción en piedra y madera, que Nazaret está a 30 kilómetros de Tiberíades, a 6, 7, 8 kilómetros de Séforis y a muy poco, digamos, también de Betsaida. Y si yo diría que ese personaje realizaba ese oficio, tenía que hablar como lengua materna arameo, pero estoy seguro que se entendía perfectamente en griego y en latín, sobre todo en griego. Vamos, yo pondría la mano en el fuego que Jesús sabía griego. Casi todos los galileos que tenían un oficio, si querían vivir, tenían muchos contratos con gente que no eran arameoparlantes. Y los griegos no eran de aprender otra lengua, Los griegos son bastante como los ingleses de hoy día. Si tú hablas inglés, pues te entiendes con eso y no te fastidias. Y los griegos también. Si tú no hablas griego, eres un bárbaro. Así que, obligatoriamente, y bueno, son los judíos, y lo han sido, tenía que saber griego y latín, además de su lengua. ¿Existe algún legado escrito cuya autoría sea de Jesús? No, taxativamente no, de ningún modo. No tenemos más que, por medio del análisis literario, la casi seguridad de que el primer evangelio, el de Marcos, compuesto en torno al 70-71, probablemente utilizó ya fuentes escritas. Es decir, que ya empezaron a contarse historias en griego escritas sobre Jesús en torno al año 50 o 60. Y sabemos también, hipotéticamente, aunque no hemos descubierto ningún documento, ningún papiro, ningún pergamino, probablemente existió en torno al año 45 o 50 una colección de dichos de Jesús, dichos, y que probablemente eso se redactó en Galilea. Pero él personalmente no dejó nada escrito. Si hubiera dejado algo escrito, habría menos interpretaciones sobre Jesús. Pasa como con Sócrates. Eso no quiere decir que lo dejara escrito y que esté enterrado, ocultado. Sería posible. Eso nadie lo excluye. Como por ejemplo que encontremos esa fuente o un pergamino un poquito más antiguo con esas historias que a lo mejor recoge Marcos, o la primitiva historia de la Pasión. Y si encontramos eso, pues a lo mejor tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Claro. Y la cambiamos tan tranquilo. ¿Qué relaciones tuvo Jesús con el Imperio Romano? Ambiguas. ¿Cómo definir esa ambigüedad, Antonio? Lo primero es que Jesús nunca se declaró a sí mismo Mesías. Entonces nunca quiso enfrentarse directamente al poder romano. Si se llega a declarar Mesías directamente, Mesías, aunque sea político, aunque sea religioso, pero el mesianismo político religioso excluye totalmente a los romanos. Yo creo que no hubiera durado ni 10 minutos. Y si duró mucho más de 10 minutos, 1, 2 o 3 años de vida pública, es porque con una calculada ambigüedad nunca se declaró Mesías. Aunque sin embargo, sí, probablemente aceptó el título que otros se lo daban sin protestar. Eso el Evangelio de Marcos lo dice en el capítulo 8. Y desde luego la presentación de Jesús ante el pueblo de Jerusalén, esa entrada, el día que fuere, y la acción de purificar el templo, también el día que fuere, porque eso también se podría hablar. Probablemente la pasión es una compresión histórico-literaria por un tipo genial
de eventos de 6 meses en una semana, en unidad de acción de tiempo y lugar. Probablemente es una compresión literaria. Ojo, que eso no quiere decir nada que la compresión reste historicidad al asunto, no, pero desde luego comprime los hechos. Entonces, al final, en cuanto de una manera un tanto clara se manifiesta como Mesías, ¿cuánto dura? Nada. Luego, posición ambigua. Antonio, esta pregunta es quizás ahondar más en una de las respuestas que has dado anteriormente, pero ¿se puede negar históricamente la existencia de Jesús? Hombre, negar se puede siempre, y desde el siglo XVIII se ha considerado que es un mito. Desde la Ilustración ha habido antes algunos otros. Yo he escrito un libro con mis colegas de la Complutense después de un curso de la Complutense que se llama ¿Existió Jesús realmente? Y discutimos. Somos 14 autores. Discutimos todos los argumentos que ha puesto el siglo XIX y XX contra la existencia de Jesús. Y hemos llegado unánimemente, y hemos escrito ese libro, que es de la editorial Raíces, es del 2008. Respondemos a todos. A mí me han hecho 1000 veces esa pregunta. Yo he dicho, estamos de acuerdo todos en que es mucho más sensato históricamente aceptar la existencia de Jesús, y produce menos dolores de cabeza a un historiador que negarla. Porque como afirmes que Jesús no existió, tiene que ser Jesús un mito literario. ¿Cómo explicas la historia del cristianismo? ¿Cómo explicas cuando Pablo dice en una carta auténtica, dice, si yo fui a Jerusalén y me entrevisté con el hermano del Señor? Pues muy difícil. Bueno, de Pablo se ha dicho todo. Hay algunos investigadores que dicen que Pablo fue el que creó el personaje de Jesús. Sí, ya, pero que Pablo creó otras cosas que luego hablaremos. Sí, pero siempre sobre una base histórica. Porque Pablo siempre habla de 2 hechos que él considera históricos. Uno, indirectamente, su nacimiento de mujer. Eso lo dice claramente, y dentro de Israel. Segundo, habla de su muerte y en cruz. Y tercero, habla como de hecho histórico, claro, para un historiador no lo es, de la resurrección. Luego Pablo puede reinterpretar la figura de Jesús, pero siempre sobre una base. Vamos a hacer nuestra primera pausa, Antonio. Vamos a abrir también nuestras vías de comunicación. Saludamos a nuestra gran familia en Facebook, que está muy pendiente ya al programa de esta noche, dejando sus comentarios, que en la última parte vamos a abrir esas comunicaciones para hacer partícipes a nuestros amigos y preguntarle cosas a Antonio Piñero, nuestro teléfono y nuestro correo. Abrimos ya nuestro email, misenigmasfavoritos@gmail.com, para consultas o preguntas más extensas o largas, misenigmasfavoritos@gmail.com, y nuestros amigos del Facebook ya opinando. Regresamos dentro de unos minutos en este su programa, Mis Enigmas Favoritos. Hasta ahora mismo, amigos. Las 11 menos 5 minutos de la noche, estamos en directo desde Digital Costa del Sol para todo el mundo, a través del canal 22 TDT, provincia de Málaga, a través de Antaquira Televisión para toda la comarca de Antequera, y online, internet, a través de Facebook y de todos los amigos que nos están viendo en cualquier parte del mundo, que son muchos los seguidores de este programa. Hoy es un privilegio estar aquí, siempre lo es, pero hoy aún más porque nos acompaña pues don Antonio Piñero, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, de filología griega, escritor de prolíficos libros de la vida de Jesús, los evangelios. Dice un buen amigo de Facebook, Antonio, José Javier Cortés Jaime, dice, es difícil abrir la boca con el personaje que tienes delante, porque es el que más sabe de la vida de Jesús, es un grandísimo catedrático. Totalmente de acuerdo con esta afirmación. Seguimos, continuamos esta entrevista, Antonio. Adelante, venga. Vamos allá. ¿Qué son los evangelios canónicos y los apócrifos? Canónico quiere decir que corresponde a una medida, a una vara de medir. Eso es canón en griego. Y se dice de aquellos que han pasado por ser calificados
como sagrados por la Iglesia. Y apócrifos quiere decir, en principio, ocultos, secretos, muy preciosos, no dignos de ser leído por la plebe, pero lentamente, como son los libros de los que luego declaran herejes, van pasando a ser libros rechazados por la gran mayoría, y cambia el significado de la palabra. Apócrifo quiere decir falso, no legítimo. ¿Cuáles y cuántos son de cada uno de ellos? Los evangelios declarados por la Iglesia como sagrados son 4: Mateo, Marcos, Lucas, que tiene 2 partes. Los Hechos de los Apóstoles son la segunda parte del Evangelio. Lo que pasa es que luego se dividieron. Es un proceso que yo he explicado muchos, por ejemplo, en la guía para entender el Nuevo Testamento, y que es un proceso complicado y sencillo a la vez. Y luego el Evangelio de Juan, 4 solo. Y en la obra Todos los Evangelios, de edad también, yo recojo 80. Y ahora en una reedición, cuando hagamos una reedición, voy a añadir 2 más. 82. 82. ¿Qué diferencias hay entre los canónicos y los apócrifos? Lo primero, de la edad que tienen digamos los libros. Los evangelios canónicos son los más cercanos a la vida de Jesús, aproximadamente compuestos desde el año 70 hasta el año 100. El primero el de Marcos, el último el de Juan. Y los evangelios apócrifos primero son cronológicamente posteriores. El más antiguo que sepamos por ahora es del año 130 aproximadamente, y es el Evangelio de Pedro. Y tenemos varios fragmentos de papiros de Oxirrinco que oscilan en torno al 150-180. Y a partir de ahí, hasta el siglo IX y X, se producen evangelios apócrifos. Y hoy día se están produciendo evangelios apócrifos. ¿Qué dicen los evangelios apócrifos? De todo. De todo. O complementos de la parte de la vida de Jesús, sobre todo de la infancia, de la niñez, de la juventud, poco de la predicación, porque había más de la resurrección, de la crucifixión, de todo lo que sea complementario a cosas que ellos los autores no encontraban en los canónicos. Y luego hay otra rama que habla de la Virgen María, pues todo, desde pequeñita hasta el final, hasta, digamos, la asunción al cielo. Hay otra pequeña rama que habla de José, el carpintero, y una gran rama muy importante, no se han conservado todos, pero bastantes, que son los evangelios gnósticos, es decir, que presentan a Jesús resucitado como un revelador especial para un grupo pequeño de escogidos. ¿Se consideran leyendas? ¿Cuáles? ¿Los apócrifos? En líneas generales son muchísimo más legendarios que los canónicos. Yo diría que la inmensa mayoría de los apócrifos contienen material legendario, inventado para rellenar, con gran fantasía. ¿De cuántos años no se dan o no se pueden dar parte de la historia de Jesús? Hablamos de los años perdidos. Si es que Jesús nació aproximadamente en torno al 5 o 6 antes de Cristo, sí, y probablemente murió el viernes, probablemente, 14 de abril del año 30, es decir, debería tener aproximadamente 35 o 36 años, normalmente de lo que no sabemos de Jesús es de lo que queda del tiempo ese que decíamos que tampoco sabemos con exactitud, su vida pública. La vida pública resta, por ejemplo, año y medio, según Mateo, Marcos y Lucas, y todo lo más 2 años y medio, 3 Pascuas o 3 años, según el Evangelio de Juan. Pues réstale 3 años y no sabemos de él de verdad, durante 33 años. O réstale 2 años y son 34. Hay muchísimos escritores, bien lo sabes, Antonio, que han visto en esos años secretos o perdidos de Jesús un filón para lo que se denomina tentación a la fantasía. Sí, ciertamente. Ahora, son libros impresionantes. Yo, desde luego, no recomiendo su lectura. No recomiendo porque es que extravían la mente de lo que fue el Jesús verdadero. ¿Hablamos de aberración literaria? No, literaria no puede haber una aberración, eso es, cada uno es libre de escribir una fantasía sobre Jesús. Histórica.
Pero no deben presentarlo como si fueran una historia, como si tuvieran allí documentos o pruebas arqueológicas o antiguos manuscritos, etcétera. Eso no me parece ético. ¿Qué son los evangelios gnósticos? Son aquellos que presentan a Jesús normalmente, después de su muerte y resurrección, revelando unas ciertas verdades que no pueden comprender los cristianos corrientes, sino solo aquellos cristianos que están dotados, además del alma, del espíritu, un espíritu especial que han recibido de Dios y que les permite comprender las Escrituras de mejor manera y lograr una mejor salvación que el cristiano corriente. ¿Qué datos aportan sobre Jesús las fuentes judías y romanas? Empecemos por las fuentes romanas. Las fuentes romanas son fundamentalmente dos solamente. Y si llamamos romanos a lo que es griego también, claro. Te refieres a eso, ¿no? Sí. Flavio Josefo, en el libro 18, el famoso testimonio que está interpolado, es decir, que los escribas sobre la mera existencia de Jesús han metido mano ahí. Y una cosa importante que no suelen decir la gente: ese fragmento sobre Jesús está metido dentro de una lista de personajes que han hecho mucho daño a Israel. ¿Recuerdas de memoria ese fragmento, Antonio? Sí. ¿Puedes citarlo, por favor? Sí, más o menos dice: y en aquel tiempo existió Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar sabio, sino hijo de Dios y Mesías. Pasó haciendo el bien y enseñó cosas maravillosas, y hasta el día de hoy hay algunos de los suyos que no han dejado de amarle, y la tribu de los cristianos, así dice, continúa en nuestro espacio hasta nuestros días. Eso es lo que dice. Tenemos a Tácito. Sí, yo soy de los que opinan que Tácito está interpolado, es decir, habla de la existencia de Jesús como muerto, crucificado por Poncio Pilato, pero yo creo que eso es un añadido al manuscrito. Lo que habla es de la existencia de cristianos, pero bueno, aceptémoslo. En líneas generales, las historias 15 y 44, hay mucha gente que opina. Dejémoslo. Estos son fuentes romanas. Sí, greco-romanas. Y fuentes judías no tenemos nada más que difamatorias. Son muy tardías. Del año, pongamos, 500 o 600. Pero dicen una cosa muy importante: nunca las fuentes judías dudan de la existencia. Nunca. Nunca. Y afirman que fue colgado. Fue colgado. Y afirma que tenía discípulos. Ya dicen bastante. Sobre la pregunta que voy a hacer a continuación, podríamos hacer uno, no, quizá dos monográficos. Antonio me lo va a confirmar ahora. Fariseos, saduceos, esenios, celotes, ¿quiénes fueron? Bueno, pues en dos palabras: fariseos. Piadosos que desde aproximadamente el siglo IV antes de Cristo, pero fundamentalmente desde la Revolución Macabea, son los transmisores de la tradición que se había ido formando, además de las Escrituras, y eran gente de pueblo en época de Jesús, fundamentalmente artesanos, pero dedicados a transmitir la tradición oral y a interpretar las Escrituras. Saduceos, descendientes de Sadoc, sumo sacerdote de David, y que eran la familia que tenía los sumos sacerdotes, es decir, los grandes jefes de los sacerdotes, y que la mayoría de los sumos sacerdotes eran saduceos, eran normalmente ricos, formaban una gran parte del Sanedrín. Esenios, piadosos también, sacerdotales, probablemente del entorno del 150 antes de Cristo. Ahora se discute que, llegado un momento, quizás entre el 90-80, quizás en el 100, 120, 130, discuten los arqueólogos, se separan de la rama de los piadosos y se van a Qumran. Son los autores de los manuscritos del Mar Muerto. Ahora iba con este asunto. Y celotas son fariseos de la rama dura. Sí. Es decir, de aquellos que dicen que para expulsar, digamos, a todo pagano y conseguir un reino de Dios en la tierra, prepararlo, porque el reino de Dios viene enseguida, se puede utilizar toda suerte de armas. Hay corrientes de investigación, de hecho hay libros también titulados así, Jesús el Esenio. Sí, lo veo totalmente improbable. Hemos escrito bastante sobre paganos, judíos y cristianos y sobre los manuscritos del Mar Muerto. Yo lo veo improbable. ¿Y por qué?
Pues porque las doctrinas de Jesús, ese contacto que tiene con los pecadores, esa interpretación de la ley, esa manera de comportarse es más propio de un rabino de Galilea, de un fariseo, que no de un esenio. Yo he dicho alguna vez, y creo que lo he escrito, que si Jesús fue alguna vez esenio, lo echaron a patadas. Igual que hubieran echado a otros fariseos, a patadas. ¿Qué aportan los manuscritos de Qumran? Un mayor conocimiento del judaísmo desde el siglo II antes de Cristo, del siglo I y en algunos casos de la era cristiana, pero mucho menos. Del judaísmo no aportan ni un solo texto cristiano, ni uno, insisto, a pesar de lo que se diga. Y aportan también una cosa también muy importante que no se suele decir, aproximadamente 250 manuscritos bíblicos que han revolucionado la historia del texto del Antiguo Testamento. Sin ser profeta, me atrevo a vaticinar que dentro de 70 años, aproximadamente, o 80, que es lo que tardaremos en, digamos, reestructurar eso científicamente, quizás un poquito más, el Antiguo Testamento será un poco distinto al actual. He pasado en al menos 30 ocasiones por este lugar. ¿Qué es la biblioteca de Nag Hammadi? Pues la biblioteca de Nag Hammadi es una colección de 13 libros, aproximadamente de este tamaño, encuadernados en cuero, que tienen unos 48 textos, de los cuales 40 eran totalmente desconocidos. ¿Dónde está Nag Hammadi, por cierto, Antonio? Cerca de Luxor. Eso es. En el Alto Egipto. Y esos textos son gnósticos, fundamentalmente gnósticos, judíos y cristianos, y algunos judíos muy cristianizados. Es ese revelador. Ahí está, por ejemplo, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, el diálogo del Salvador. No está el Evangelio de María Magdalena, pero ni el Evangelio de Judas en esa misma colección, pero probablemente vienen del mismo entorno, y el tipo de letra y de, sobre todo, el Evangelio de Judas es muy parecido. ¿Cuánto se ha dicho, cuánto se ha escrito sobre la posibilidad de que Jesús tuviera hermanos? Muchísimo, sobre todo a partir del siglo IV. Yo diría que la Iglesia primitiva nunca se planteó eso, hasta el siglo II. A la Iglesia primitiva no le importó que Jesús tuviera hermanos. A la Iglesia primitiva sí le importó el nacimiento virginal o el nacimiento maravilloso del héroe Jesús, el héroe religioso. Que tuviera hermanos o no, no le importó en líneas generales. Empieza tímidamente en el 150 con el protoevangelio. Tertuliano, que era un autor sumamente, digamos, ascético, afirma claramente que María, la madre de Jesús, luego utilizó su matrimonio. Yo soy de la opinión de que hay muchísimos teólogos católicos que leen el primer capítulo de Mateo, el capítulo 6 de Marcos, el capítulo 3 de Marcos, la epístola a los romanos, o en Gálatas la epístola de Pablo, y que leen normalmente hermanos de Jesús. Ahora bien, eso no quiere decir que la Iglesia, insisto, desde los primeros momentos, desde el año 80 por lo menos, defendiera a ultranza la virginidad de María en cuanto a su primogénito. Después, a la Iglesia primitiva le importó un comino. ¿Quién fue María Magdalena? Eso es una buena pregunta. En realidad tampoco sabemos mucho. La primera mención está entre las mujeres a las que se aparece Jesús en el Evangelio de Marcos, aparece también en el Evangelio de Mateo, y fuera del relato de la pasión, la primera vez aparece solo una única vez en el capítulo 8 de Lucas 8:3, cuando dice de ella que es una de las 3 mujeres, Salomé, Juana, la mujer de Cutzá, un ecónomo de Herodes, y María Magdalena. Cuando dice María Magdalena es probablemente una mujer que no estaba casada, si no hubieran dicho el nombre del marido. Y segundo, era una mujer que debía de tener dinero, probablemente, porque dice expresamente en Lucas que seguía a Jesús como sirviente, y con las otras mujeres ayudaban esa predicación itinerante de Jesús. Eso es lo único que sabemos de María Magdalena, porque la escena de la cruz
la escena de la cruz, donde está allí María Magdalena con la madre, en el Evangelio de Juan, e incluso la escena de la primera aparición de María Magdalena, discuten mucho los estudiosos si son escenas reales, si son históricas o si son escenas ideales, es decir, escenas simbólicas. Yo soy de eso, escenas simbólicas, sí, sobre todo la de la aparición de Jesús a María Magdalena. La primera aparición. Sí. Ahí hay una disputa entre los estudiosos. Que es la clave. Sí, ¿quién tiene razón? Pablo, que dice que la primera aparición es a Pedro. Los evangelios gnósticos, que dicen que la primera aparición es a Santiago. Eso nunca lo sabremos. No, hasta que no descubramos nada. Me voy a adelantar, Antonio, a esa pregunta que tienen en la mente nuestros amigos telespectadores. ¿Tuvo relación, o qué tipo de relación tuvo María Magdalena con Jesús? No lo sabemos. No lo sabemos. Yo he dicho antes que probablemente, según el capítulo 19 de Mateo, probablemente Jesús se mantuvo absolutamente célibe, por lo menos durante al menos su ministerio público, y luego los evangelios que hablan, por ejemplo el evangelio de Felipe, que Jesús besó a María Magdalena en la boca, bueno, no lo pone el manuscrito. Eso es un apócrifo. Sí, no lo pone el manuscrito porque el manuscrito tiene un agujero. Ya lo he dicho alguna vez ahí, pero se reconstruye con entera fidelidad porque está, por ejemplo, en el apócrifo de Santiago, y porque es que los gnósticos dicen claramente que Jesús les besaba en la boca para transmitirle ese ósculo sagrado. Claro. Entre varones. ¿Pero qué dice el evangelio de María Magdalena? Que Jesús amaba, el de María Magdalena, no sí, el de Felipe, que Jesús amaba a María Magdalena por encima de todos los demás apóstoles, incluido Pedro y Andrés, y no solo que la amaba especialmente, sino que le concedía especiales revelaciones que no le daba a los otros. Y Antonio, ¿era normal que Jesús estuviese rodeado siempre de tantas mujeres? No, eso no era normal. Normalmente los rabinos en el siglo I trataban bastante bien a las mujeres, vamos, o sea, a pesar de que hay muchas anécdotas de rabinos que hablan mal de ellas, pero en general hablaban bien. Los rabinos, como hombres públicos, no trataban con las mujeres, porque las mujeres no tenían una vida pública. O sea que en eso Jesús era un rabino raro, y a ojos greco romanos pensarían muy mal de Jesús. Cuando dices raro, ¿qué quieres decir exactamente, Antonio? Pues eso, que tenía al menos servidoras, que era un rabino que iba, digamos, corriendo de un pueblo a otro en círculo, como dice el capítulo 6 de Marcos, ¿no? ¿Qué influencia tuvo Juan el Bautista en la vida de Jesús, en Jesús? Máxima al principio. Es decir, el Evangelio de Marcos es taxativo, que Jesús se traslada de Nazaret simplemente, exclusivamente, para ser bautizado por el Bautista. Entonces, tenemos que unir eso junto con lo que dice el Evangelio de Mateo, que las primeras palabras de Jesús, si tú unes el Evangelio de Mateo, las primeras palabras de Jesús, y el Evangelio de Marcos 1:5, 1:15, y las primeras palabras de Juan Bautista, son las mismas. Arrepentíos, que viene el reino de Dios. Yo tengo para mí que si situamos a Jesús en el marco de la doctrina sobre la venida del reino futuro de Dios y, en fin, la doctrina del fin del mundo, más o menos que es lo que predica Juan Bautista, tenemos un punto de partida histórico muy fundamental para ver cómo empieza Jesús y luego cómo evoluciona. Pido disculpas a nuestros amigos del Facebook, que sé que están escribiendo ya en un debate que se ha abierto, pero estoy tan concentrado en la entrevista esta noche que estoy muy atento y hoy estoy olvidando un poquito las comunicaciones de Internet. ¿Qué relación tuvo Pedro y María Magdalena? Según el Evangelio de Tomás y según el Evangelio de María Magdalena, pésimo. Según el Evangelio de Tomás, dice Pedro a María Magdalena, es el último logion, si no me equivoco, el 114, le dice: las mujeres no son dignas de la vida. O sea que una finura, o sea que simpático y halagador, ¿no? Y en el Evangelio de María Magdalena tienen que intervenir Leví, porque es que Pedro se quiere comer a María Magdalena, se enfada cuando María Magdalena primero le pide: oye, María Magdalena, ¿no nos puedes revelar lo que te ha dicho el Salvador? Y a nosotros no nos lo ha revelado. Pero luego, una vez que se lo revela, un enfado tremendo, y casi se la come viva allí mismo. Volviendo a Juan el Bautista, Jesús entonces fue su discípulo.
Yo creo que sí. Lo único que no sabemos decir honestamente en qué grado de discipulado, hasta dónde, si superó al maestro o cómo. ¿Qué pasó en la última cena? En mi opinión, no fue una cena pascual. He escrito en La verdadera historia de la pasión largamente sobre eso. No fue una cena pascual, es una cosa muy discutida entre los estudiosos. Fue una cena de despedida. Fue una cena anterior a la Pascua. Y en mi opinión hubo hechos y palabras sobre pan y vino, pero no hubo tal como luego lo interpreta primero Pablo en 1 Corintios capítulo 11, 23, 26, hasta ahí claramente, y luego Marcos y Lucas, fundamentalmente, bueno, Mateo sigue ahí a Marcos, Lucas tiene una versión un tanto diferente, lo interpretan dando pie luego a que la Iglesia Católica hable de la transustanciación. Yo creo que eso, sinceramente, es totalmente inverosímil en un individuo que se ha comportado como un judío hasta ese momento. ¿Por qué? Pues porque lo escrito, la cena tal como aparece en Marcos y en Pablo, en 1 Corintios y en el Evangelio de Marcos y en Lucas, rompe todo el sistema sacrificial del judaísmo y aniquila los sacrificios del templo, todo. Entonces, ¿cómo puede Jesús haber purificado el templo antes? Claro. ¿Y cómo puede haber entrado como el Mesías de Israel, Hosanna el que viene en nombre del Señor, digamos un domingo, según lo presenta Marcos en su cronología, un domingo, y el jueves romper con el judaísmo? Sinceramente es altísimamente inverosímil desde el punto de vista histórico. ¿Por qué condenaron a Jesús de Nazaret? Lo dice Lucas claramente. Lucas en el capítulo 23. La condena es por promover una sedición, es decir, jaleos en el pueblo, por negarse a pagar el tributo al César. Es decir, esa ambigüedad Lucas la resuelve, esa ambigüedad del tributo al César que dice: dad al César, devolved al César lo que es del César y a Dios dad lo que es de Dios. Eso es totalmente ambiguo y voluntariamente ambiguo, pero Lucas interpreta y dice: no, lo que dijo Jesús fue: no paguéis el tributo. Y el que entendía lo sabía, y por eso, digamos, le echaron el guante encima, empleando esa expresión. Entonces, 1, no pagar el tributo; 2, promover sediciones en el pueblo y declararse rey de Israel, es decir, Mesías. Vamos a hacer ya nuestro segundo alto en el camino, pero una última pregunta. Antonio, ¿qué haces para tener esa memoria tan prodigiosa? ¿Memoria de qué? ¿Prodigiosa? ¿La memoria que tienes tan prodigiosa? No, pero si llevo no sé cuántos años estudiando lo mismo. Yo creo que todo el mundo lo sabría. ¿Estás a gusto? ¿Te sientes bien? Yo creo que sí. Vamos a descansar unos minutitos y regresamos para ya la última parte del programa, y vamos a leer algunos comentarios de nuestros amigos. Vale. Y algunos correos electrónicos. Hasta ahora, amigos. Casi las 11:30 en punto de la noche, seguimos en directo, hoy miércoles 13 de abril. ¿Qué fecha, no, Antonio? Muy Mañana, 14, es la proclamación de la República. Desde luego. Luego el programa se verá grabado en diferentes momentos de este año en muchísimas televisiones locales en su ciudad. Últimos 25 minutos, todavía varias preguntas de la entrevista, comentarios y correos electrónicos de nuestros amigos, pero muchos amigos, quizá jóvenes, estén conociendo hoy por primera vez a Antonio Piñero. Es difícil, pero puede ser. ¿Cómo pueden saber más de Antonio Piñero? Conocer más su trabajo. Tiene 38 libros. Yo me he traído uno, tengo varios en casa. De verdad que este lo recomiendo porque está fenomenal y resume muy mucho todo lo que estamos hablando esta noche. Parte de lo que estamos hablando. Los cristianismos derrotados. ¿Cuál fue el pensamiento de los primeros cristianos heréticos heterodoxos? Su autor, Antonio Piñero, primer premio Finis Terrae de la editorial Edad, disponible en cualquier librería. Pero tiene muchos libros más que pueden encontrar si ponen en el Google Antonio Piñero en mi página web. Página web, que está en Facebook, que Antonio es un hombre ya de una edad,
se conserva muy bien, es muy joven, muy jovial, con mucha energía, pero también está en la red, está modernizado y está en Facebook. Y tiene 2 blogs. Yo no sé cómo lo hace, que tanto tiempo tiene Antonio y cuánto tiempo le dedica a esto. Le dedico prácticamente todo el fin de semana. 2 blogs en internet, pero lo mejor es poner en el Google el blog de Antonio Piñero o Cristianismo e Historia. Repito, el blog de Antonio Piñero en el Google o Cristianismo e Historia. Son pequeñas lecciones universitarias y comentarios de los libros, ¿verdad? No míos, sino ajenos. La información, como siempre, del programa, que tenemos un evento muy importante el día 28 de mayo, sábado 28 de mayo, el primer simposium en Málaga, Enigmas y Misterios. La información de todo este evento, de nuestros viajes y rutas del misterio, también nuestras actividades, las que organizamos a través de este programa, en nuestra página web www.luismarianofernandez.com. Nuestro correo electrónico, esa vía de comunicación que ya hemos abierto anteriormente, misenigmasfavoritos@gmail.com. Espero que nos dé tiempo a abrir el teléfono por si hay alguna llamada. Rápidamente, algunos comentarios, Antonio, antes de proseguir con la entrevista. Manuel Nielsen en Facebook dice: hola Luis Mariano, en el tema que nos toca, quería preguntaros en relación a la vida de Jesús, ¿qué se sabe de su posible estancia en Egipto, bien como objetivo de la huida de Jesús y su familia en su infancia, o incluso en sus años posteriores, de los que no se tiene mucha información? Se sabe de qué posible relación pudo tener, si la hubo, con estamentos sacerdotales, con su culto. Dicen algo de ello los evangelios apócrifos, y de su posible viaje a la India. De Egipto, por medio de los evangelios canónicos, solo el capítulo 1 y 2 de Mateo, pero la mayoría lo considera legendario. En los evangelios apócrifos expanden ese capítulo y hay muchas cosas, pero normalmente hablan de un niño pequeño, Siempre los evangelios apócrifos suelen hacer retornar al niño Jesús, pues cuando es a veces de bebé, y hay muchísimos evangelios en los que se producen una serie de milagros con pañales del niño de Jesús, etcétera. O sea que entonces yo diría que de esa parte más tardía yo no conozco ningún testimonio fidedigno. Tampoco conozco ningún testimonio fidedigno a propósito de su viaje a la India, que empieza en torno al siglo XIX, aunque también lo he dicho alguna vez, ya hay una tradición sobre un hermano gemelo de Jesús en la India a partir del siglo II, y tienen unos hechos apócrifos de Tomás que lo dice con toda claridad. O sea que por ahí puede venir la cosa, desde el siglo III, 250. Lo demás, inseguro. Pepa Sánchez Escalante escribe: Luis y Antonio, me gustaría saber si tenéis conocimientos de las 9 cartas de Cristo. No se conoce el nombre de la autora o canal. Según he leído, son cartas canalizadas, están traducidas al castellano por una persona que se presenta como seudónimo, Cam de Cris. La canal debe ser extranjera. Gracias por darnos la oportunidad de preguntar y conocer vuestra opinión. Un abrazo. No conozco esas cartas. Seguimos con más comentarios, hay muchos. Carmen Arrasate Guinoa dice: buenas noches, invitado de categoría, felicidades. Aunque no me considero cristiana, no deja de apasionarme el tema por lo que implica de búsqueda de conocimiento, y como ocurre en otras corrientes y creencias, seguro que hay algo de la verdad que tanto anhelamos en tan importante figura. Bego Luema dice: buenas noches y felicidades por el programa de hoy, es muy interesante. Y una de mis preguntas para don Antonio Piñero es esta: ¿qué pasó en el siglo IV en la iglesia de San Juan de Letrán? ¿Verdaderamente hubo una matanza a causa del papado? Gracias. En el siglo IV, noticias en torno a San Juan de Letrán fidedignas son escasas. Mi opinión es muy dudosa, y yo le confieso que no me he dedicado a ese tema, por lo cual no tengo nada más que la información de un lector culto, y no me puedo manifestar con conocimiento de causa. José Javier Cortés Jaime dice: es difícil abrir la boca con el perdón, este es el comentario que he leído antes. ¿La Iglesia solo ha reconocido la validez de 4 evangelios como realmente inspirados por Dios? Sí, solo de 4. Pero porque hay 4 puntos cardinales. Bar Clavero, interesante programa el de hoy. Preguntas: ¿murió Jesús a los 40 años en el lugar de los 33? Sería posible, según el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice, dice un judío, a los judíos, a Jesús, es que
Tú como dices que te pones a la altura de Moisés si ni siquiera tienes 50 años. Sería posible. Lo único que dicen los evangelios es que Jesús nació durante el reinado de Herodes. Astarot DTS, se llama así, dice: ¿qué hay detrás de ese personaje llamado Apolonio de Triana? No, de Tiana, sin la R. De Tiana. Claro, está por aquí Triana. ¿No sería el Mesías un taumaturgo de la época y ciertos grupos de gentes lo atribuyeron poderes sobrenaturales y lo elevaron a lo más alto y ahí creció una religión? No. Apolonio de Tiana es un individuo de la actual Turquía, es un filósofo pitagórico contemporáneo de Jesús, un poquito más jovencito, que fue expulsado por el emperador Nerón en torno al 60 de Roma, y su vida no se escribe hasta el 210 aproximadamente por Filóstrato. Y hay algunos que, como la vida de Apolonio de Tiana y los milagros incluso de resurrección de una chica son tan parecidos a los de Jesús, hay algunos historiadores que dicen: es que claro, Jesús es un hombre divino al estilo de Apolonio de Tiana y los evangelistas copian de la leyenda de Apolonio. Y hay otros investigadores, normalmente confesionales, que dicen que es al revés. Se escribe fraudulentamente la vida de Apolonio de Tiana imitando a los evangelios para ridiculizar a Jesús. A la verdad es un individuo interesante, pero no podemos... Bar Clavero preguntaba antes si murió Jesús a los 40 en lugar a los 33. Pregunta también: San José era viudo y padre de 6 hijos. Ya hemos respondido. Marchó Jesús a la India, también se ha respondido. ¿Es cierto que Jesús resucitó a un amigo suyo a la edad de 6 años? No. Está en los evangelios, apócrifos, pero bueno, eso no se lo cree nadie. Hablaremos luego de Judas. Pregunta: ¿encargó el propio Jesús a Judas que le entregase? Eso es una de las preguntas. Eso está claramente al final del Evangelio de Judas. Yo creo que es en la página 58, que es la del final. Ahí se acaba. Es una frase mínima, simplemente le dijo: tienes potestad o algo así, nada más. Y el autor añade que Judas entrega lo físico de Jesús, le dieron unas monedas y se acaba el Evangelio. Entonces, si él da autoridad al Evangelio de Judas, pues ahí sería una orden de Jesús. Pero si el Evangelio de Judas se escribe en el 150 desde una perspectiva absolutamente gnóstica y con una interpretación totalmente simbólica, es decir, Judas como sacrificador del cuerpo de Jesús, es muy dudoso que Jesús le diera el encargo de que lo entregara. Yo personalmente creo que no hay que hacer caso históricamente al Evangelio de Judas. Judas fue entonces, nos dicen que fue el héroe. Sí. Hay una serie, dice Ireneo de León, lo dice en el primer libro de su Contra las herejías, dice claramente en el parágrafo 30, con toda exactitud, dice: los cainitas dicen que Judas es prácticamente un héroe, es el único que supo comprender el misterio de la revelación y es el único de los apóstoles que era sabedor y que hizo lo que debería de hacer y que por lo tanto es digno de nuestra veneración. Para que se cumpliera el destino de Jesús. Sí, exactamente. 2 correos electrónicos, Antonio. Carlos Zaragoza Montero dice: hola Luis Mariano, mis felicitaciones por el tema escogido por el invitado. Nada más apropiado. Pregúntale a Piñero si el catedrático es factible, si es factible el documental del National Geographic que hablaba de la tumba de Jesús. Yo opino que ese documental, que es de Sinka Jakobovic, sí. Es totalmente fantasioso y está realizado para meterse el dinero en el bolsillo. Hay que tener en cuenta que los cristianos primitivos tenían una tradición anti-veneración de la tumba de los profetas. Jesús no quería probablemente que se venerara su tumba, eso viene después, y los cristianos primitivos pensaban que no merecía la pena, porque para ellos Jesús era el viviente, no otra cosa. Juan Martínez Martín nos envía un correo electrónico, dice: buenas noches, enhorabuena por el programa, hace años que os sigo cuando puedo veros. Tengo una pregunta para el escritor Antonio Piñero. ¿Puede tener el Vaticano textos desconocidos en sus sótanos que puedan cambiar toda la historia del cristianismo? Lo veo muy improbable, porque el Vaticano ha sido sometido a un escrutinio de tal calibre que si hubiera lo mínimo habría salido ya. Opino que no.
Juan José Moreno Padilla, por último, dice: hola Luis Mariano, de nuevo un saludo, te felicito por haber traído hoy a Antonio Piñero, siempre que lo escucho se aprende bastante. Le quería preguntar si es verdad de que a día de hoy existe 71 formas diferentes de entender el cristianismo. Esta es la primera pregunta, vamos. Bueno, en el sentido de que un evangelio es una bandera y una manera de entender el cristianismo, se podría decir que hay múltiples, pero yo no me atrevería a decir 71. Probablemente eso se debe a que yo he dicho que cada evangelio, canónico sobre todo, es una manera de entender. ¿Es cierto que el dogma de fe de la Inmaculada Concepción se impuso en 1854? Sí. Sí. No hace mucho oí en un programa de radio... Bueno, pero tiene una tradición desde firme desde el siglo VI, VII. Dice, no hace mucho oí en un programa de radio que decían que algunos investigadores opinaban de que Nazaret no existía en el siglo I. ¿Qué opina de este dato? Pues que Nazaret es un asentamiento neolítico, por lo menos eso, y por lo tanto es plausible que estuviera habitado en la época de Jesús, y según mis informaciones, y yo he hablado con González Echegaray, que ha sido uno de los excavadores, y él me ha dicho que hay por lo menos una suerte de lavadero, es una especie de batán y un edificio contiguo que son de la época de Jesús. Y el último apunte de Juan José Moreno Padilla es otro punto, y este es personal. Creo que todavía nos queda mucho por aprender de su mensaje. Fue muy revolucionario su mensaje en su época, y me atrevo a decir que en la actual también, y si volviese a nacer no tengo dudas de que lo volveríamos a ejecutar de nuevo. Un saludo y gracias por el programa de hoy. Bueno, es posible. ¿Continuamos con la entrevista? Vale. ¿Quién fue Caifás? Caifás fue el sumo sacerdote durante 18 años, un hombre habilísimo político, durante 18 años en la época de Jesús. Su suegro era Anás, el cual entre suegros e hijos logró colocar a 5 sumos sacerdotes en la época. O sea que es un prodigio de política de esa familia. Y Caifás, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, tiene una cosa fantástica, 11:48 o 58 por ahí, dice, es necesario que muera un hombre por el pueblo. Es decir, sacrifiquemos a uno, no sea que vengan los romanos y acaben con nuestra nación. Es decir, da en el clavo exactamente de por qué era necesario matar a Jesús, porque podía provocar los mismos problemas que Juan Bautista. ¿Qué era el Sanedrín, Antonio? Un Sanedrín que es en el fondo es una palabra griega, Synedrion, reunión, es un pequeño tribunal que existe en todos los pueblos judíos. Y el gran Sanedrín es el gran tribunal de 71 miembros de la ciudad de Jerusalén, que estaba presidido por el sumo sacerdote, y normalmente, claro, veía causas de más importancia, pero insisto, existen sanedrines en todas las ciudades judías. ¿Cómo fue la muerte de Jesús en cuanto al proceso judicial? El proceso judicial, probablemente los judíos interrogan a Jesús, es decir, creo que no hay un proceso estricto judío y que exageran los evangelistas. Y además lo hacen de noche, con nocturnidad. Es imposible. Un interrogatorio es posible de noche, es casi imposible que los judíos, y además en el día que era, según Marcos, ese día, que por la tarde de ese día empezaría la Pascua, vamos, es imposible. Entonces, es un interrogatorio, un envío con unos cargos concretos, como dice Lucas en el capítulo 23, y luego una cognitio, ahora lo traduzco, extra ordinem, es decir, un proceso abreviado judicial romano para el que estaban capacitados todos los prefectos de las provincias, tanto senatoriales como imperiales. Es decir, es un juicio legal. Se veía en el día y se liquidaba, si estaba claro, en el día. ¿Cómo se explica la resurrección de Jesús? No se puede explicar. Históricamente, vamos, no se puede. La resurrección de Jesús no pertenece al ámbito de la historia, que estudia solo hechos repetibles y observables, pertenece al ámbito de la fe. ¿Pudieron haber robado el cuerpo de Jesús? Pudieron. Teóricamente, en los hechos hay una versión del enterramiento de Jesús muy distinta de la que aparece en los evangelios canónicos, a saber, yo creo que es en Hechos 13, si no me equivoco, a saber que fue enterrado en una fosa común. Es infinitamente más factible la versión de Hechos que la de los evangelios. ¿Quién fue José de Arimatea?
Bueno, según dicen los evangelios, fue un consejero, es decir, un miembro del Sinedrio, que también esperaba en secreto la venida del reino de Dios. Es decir, probablemente un fariseo que esperaba, digamos, el fin del mundo inminente y la instauración del reino de Dios. ¿En qué consiste sustancialmente el mensaje del cristianismo? El mensaje del cristianismo es que el estado natural del ser humano, reducido al pecado después de la transgresión de Adán, era absolutamente inapelable e insalvable, pero que fue eliminada por la cruz de Cristo. Y que si nosotros, como cristianos, hacemos un acto de fe en el efecto salvador de esa cruz de Cristo, nos salvaremos. Esa fe es nuestra circuncisión espiritual y nos hace pasar por medio de Cristo al Salvador, digamos, y al cuerpo espiritual del Salvador, el verdadero Israel. ¿Quiso fundar Jesús de Nazaret una iglesia? Una iglesia tal como la entendemos hoy, rotundamente no. Pero que fundó un grupo probablemente de 12, simbólico, como símbolo de las 12 tribus de Israel, del Israel futuro, cuando viniera el reino de Dios. Probabilísimamente sí. ¿Cómo se explican los milagros de Jesús? Los milagros de Jesús, que son de orden de sanación o de exorcismos, son probablemente auténticos. Jesús fue un exorcista. Claramente. Fue un sanador. Claramente. Y esos milagros se realizan en el siglo XX y XXI. Por lo tanto, no veo por qué Jesús no pudo hacer actos maravillosos. Yo creo que de los evangelios se deduce claramente que los contemporáneos afirmaron, incluso sus enemigos, que Jesús hizo actos que no eran explicables por medios naturales. Y yo hasta ahí llego. Otros milagros como multiplicación de los panes, resurrecciones, tempestad calmada, etcétera, etcétera, que superan las leyes de la naturaleza, yo creo que son legendarios. Tal vez esta pregunta sea tendenciosa, pero ¿fue Pablo de Tarso el ideólogo del cristianismo? Fundamentalmente, entre otros ideólogos. ¿Cómo transmitió las enseñanzas de Jesús? Por medio de sus cartas. Nosotros no conocemos nada más que por medio de sus cartas, pero se sobreentiende que Pablo se pasó 20 o 30 años, no sabemos la edad que tendría, probablemente 30 o 40 años, predicando de viva voz lo mismo que predicaba en sus cartas y fundando diversas comunidades. Hay 3 tipos de cristianismo: un cristianismo muy judeo-cristiano, representado por la Iglesia de Jerusalén, un cristianismo paulino fundamentalmente, y un cristianismo gnóstico. Incluso el petrino es reducible hasta cierto punto al de Jerusalén. Es decir, no hay más que 3 cristianismos. Y Pablo es el que hace o el que inventa esa teología, que es la del cristianismo de hoy. Antonio Piñero, yo te digo Sábana Santa de Turín, ¿tú qué me dices? Escéptico, pero no porque yo no vea que es algo raro ahí en esa sábana, sino porque realmente no tenemos una historia continuada de testimonio que nos lleve desde Jesús hasta la sábana. ¿Y qué es el Santo Grial? Teóricamente es la copa con la que Jesús celebró su última cena, que para mí, dije, es de despedida. Tampoco tenemos datos históricos. Yo creo que hasta el siglo VI no empieza a haber noticias de esa copa famosa, y desde el siglo VI hasta la muerte de Jesús hay mucho tiempo. Últimos 5 minutos del programa, me gustaría escuchar alguna voz, alguien que llamara por teléfono ahora en directo. Nuestro número 952 56 44 61, 952 56 44 61. Antonio, ¿qué dice el Evangelio de Felipe? Eso lo dijimos antes. El Evangelio de Felipe es muy difícil de resumir, porque es probablemente una suerte de reunión de doctrinas gnósticas por palabras claves, pero probablemente, para que nos entendamos, lo que dice es que el gnóstico concibe esa revelación por medio del contacto con el revelador a través del grupo de los que tienen esa suerte de formar el cuerpo con un maestro que habla en nombre de Jesús. Y segundo, que hay la posibilidad en una suerte de sacramento que se llama de la cámara nupcial
de ya en vida, de algún modo unirse espiritualmente con el Jesús Cristo revelador celeste. Esas son las dos digamos, principales ideas del Evangelio de Felipe. ¿Quién fue Poncio Pilato? El prefecto, no procurador, procurador fue el título más tarde, el prefecto de Judea en tiempos del emperador Tiberio, que digamos gobernó Judea del 26 al 36 y que fue depuesto por Tiberio en el 36 por una queja de grandes mandatarios judíos y sobre todo samaritanos, puesto que una especie, decían los samaritanos, de peregrinación litúrgica al monte Garizim fue terriblemente machacada por sus legionarios. ¿Qué afinidades políticas tenía Jesús? Ya he dicho antes que Jesús era ambiguo, y si he dicho antes que Jesús era a lo que más se parece es a un fariseo, tendría en todo caso afinidades con una doctrina farisea que sería celota muy muy moderada. Ahora bien, al final de su vida, ciertamente, tanto la entrada en Jerusalén, que es totalmente política, como el acto armado, sin duda alguna, o con látigos o con espada o algo así, de la purificación del templo, eso es un acto de violencia, se quiera o no se quiera. ¿Qué fue el edicto de Milán, Antonio? El edicto de Milán en el 311 es declarar a la religión cristiana no ilícita, no la única del imperio, sino simplemente religión legal. Es decir, que se podía ser cristiano lo mismo que adorador de Zeus, de Isis o de Afrodita. ¿Y qué sucedió en el concilio de Nicea en el año 325? No tenemos las actas, pero lo que nosotros sabemos por el mismo Arrio, lo importante del concilio de Nicea no es lo que cree la gente, que allí se estableciera el canon de las escrituras. Eso es una leyenda. Lo importante que sabemos, pero no por las actas, es que en el concilio de Nicea se estableció que la naturaleza de Jesús contra Arrio no era homoiousios, sino homoousios, es decir, no semejante sino igual a la del Dios Padre. No semejante, sería arriano, sino exactamente igual. ¿Y quién fue Constantino? Pues Constantino fue el emperador sucesor que venció a Magencio, sucesor de Diocleciano y Galerio, un inmenso emperador, pero que no se convirtió al cristianismo hasta en su lecho de muerte. Es decir, no fue nunca un emperador cristiano, nunca, hasta Antonio, morir. ¿Ha respondido usted íntegramente las 53 preguntas? Pues nada, a descansar. Pero ahora viene la parte más importante, el final, el epílogo. La opinión personal de Antonio Piñero sobre el personaje de Jesús. Bueno, le tengo un grandísimo respeto y tengo por él un interés inmenso. Si no, nos llevaría estudiando el entorno del cristianismo estos 40 años y estudiando a Jesús aproximadamente unos 20-25. Un gran respeto, pero sin embargo yo creo que fue profundamente judío. Es decir, no se podría trasladar a Jesús tal cual al mundo de hoy. Para el mundo de hoy, un Jesús trasladado tal cual diría muy poco. O sería un Jesús mítico o sería un Jesús judío. Ni el Jesús mítico interesaría, después de que nosotros vivimos en un mundo de ciencia, ya sea ciencia ficción, pero vivimos en un mundo de ciencia astronómico y de electrones, ese Jesús no nos diría nada. El mítico y el Jesús judío evidentemente está circunscrito a las coordenadas del siglo I y tampoco sería un modelo para hoy. Solamente es un modelo para hoy el Jesús que cada uno se construye, o sea, el Cristo personal, el que cada uno, digamos, se autointerpreta para sí mismo a través de la lectura de esos instrumentos potentísimos y maravillosamente escritos e infinitamente más complejos que de literatura, que son los evangelios. Son una maravilla literaria. Cuando uno se mete en el que parece, digamos, más sencillo y más tonto de todos, o sea, más burdo del lenguaje, que es el Evangelio de Marcos, es impresionante lo bien construido que está. Es una prodigiosa máquina de propaganda.
¿Cuánto queda por contar, por escribir y por investigar? Eternamente. No tenemos, sinceramente, con la documentación que tenemos ahora, o descubrimos cosas nuevas, no somos capaces, científicamente hablando, de encajar todas las piezas totalmente que creemos que podemos deducir por medio de la ciencia filológica, la crítica literaria y la investigación histórica crítica de los evangelios y del entorno. No somos capaces de unir satisfactoriamente todas las piezas. O descubrimos algo o seguiremos eternamente discutiendo. Antonio Piñero, toda mi gratitud, ha sido un auténtico privilegio para mí, para todos los amigos telespectadores. Yo estoy encantado de estar aquí, yo no creo que sea ningún privilegio. Yo doy clases en la universidad, todos los alumnos. Gracias por ilustrarnos. No, pues están allí. Por poner historia, dato, conocimiento. Siempre. No admito eso del privilegio. Yo soy profesor de corriente de universidad. ¿Cuento contigo para la próxima temporada un nuevo programa, Antonio? Bueno, si queréis, yo encantado. Yo vengo a mi casa. Gracias, Antonio, hasta la próxima. Vale. Y a vosotros emplazaros, no ya para la semana que viene, porque esta cadena, como cada año, Digital Costa del Sol Televisión, tiene su programación especial de Semana Santa. Volveremos el miércoles 27 de abril, si no me falla la memoria, creo que sí, miércoles 27 de abril, pues con Casas Encantadas, con misterio puro y duro, de la mano de dos buenos amigos andaluces, ya veteranos de este programa. No así el que sigue este espacio, Mis Enigmas Favoritos, en su televisión local, en diferido. Tendrá programa la semana que viene. Ha sido un auténtico placer, hoy especial porque el tema lo merece. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible Mis Enigmas Favoritos. Sed felices y que tengáis una buena Semana Santa. Hasta pronto.